Señores y señores, bienvenidos, muy buenas noches, un gusto tenerte en el aula virtual. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Buenas noches, licenciado. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Licenciado, buenas noches. Licenciado. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo están, compañeritos? Muy buenas noches, bienvenidos, un Buenas gusto poderles noches, saludar. Pero es todavía no es que coja esa imagen. Compañera Janet Morocho, deme apagando su celular, su micrófono, por favor. Con ahí estamos bien. Bueno, ahora sí, buenas noches, mis queridos amigos, un gusto poder estar con ustedes. El día de ayer, por situaciones personales, académicas, en cual estoy yo también obligado, igual que ustedes, me encuentro obligado en una universidad. Entonces me fue imposible asistir a clases, poderles asistir a ustedes a clases, pero hoy estamos ya una vez más interconectados para poder desarrollar las actividades correspondientes. En relación, si ustedes han tenido clases, parece que sí tenían clases conmigo ustedes el día de ayer, y ya se encuentra la respectiva clase subida al aula virtual para que ustedes puedan revisar la clase y puedan desarrollar las actividades correspondientes a esta semana. Bienvenidos, señores y señores. En pantalla vamos ya a proyectar en relación a el archivo que ustedes tienen, el documento en relación a su tarea. Ustedes pueden observar en pantalla. Tenemos ya el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Ahí tienen toda la actividad pertinente en relación a su tarea. Estamos en Ciencias Naturales, en unidad número 1. Estamos terminando ya la unidad número 1 con el tema los seres vivos. El tema número 4, los tejidos, vamos a ver. Tienen ustedes aquí el tipo de tarea, el objetivo de la tarea. A continuación tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual. Deben leer el compendio de la unidad 1, tema número 4. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. Lo que se encuentra remarcado de amarillo, ya saben, ese es el tema central de la presente tarea. Dice, desarrollo las siguientes preguntas. La primera, describa cómo está constituido el tejido epitelial. La siguiente dice, determine la función del epitelio de revestimiento. La siguiente, enumere el tejido nervioso está conformado por, ahí tienen que describir cómo está conformado el tejido nervioso. Y por último, dice, en una hoja de trabajo dibuja la microfia del tejido nervioso. Eso es lo que ustedes y lo que nosotros vamos a ver en el desarrollo de la presente clase. Recuerden que el trabajo deben presentarlo de forma escrita, clara y ordenada. Deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos, imágenes para ilustrar el contenido y obviamente esta tarea así la merita. Deben rotular la hoja de tarea de acuerdo a los siguientes datos, y eso debe estar primerito en su hoja de trabajo. Esa es la parte inicial del trabajo. Siempre esto es obligatorio que tienen que cumplir. Tienen que poner centrado en la hoja Colegio de Bachillerato PCI Ebenecer, el nombre del estudiante, curso, fecha, materia, tema de la tarea, y a continuación la parte derecha, dependiendo del lado que ustedes estén, se encuentra la semana en este caso, la semana número 4, que pertenece el tema y la tarea número 4. Esas son las actividades que tienen que hacer. Desarrollan esto y obviamente a continuación si pueden desarrollar el contenido de la tarea. Son las actividades que tienen que hacer. A continuación, ustedes tienen las recomendaciones, tienen la rúbrica de calificaciones y al final del documento tienen información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 1 con el tema de los tejidos, la correspondiente a la semana 4 de fecha 20 de marzo del 2023. En relación a los criterios de configuración, eso es la entrega de tareas, permite entregas de esta tarea desde el 20 de marzo, la fecha límite es el 31 de marzo, ahora sí estamos ya a pocos días de que se finalice y ustedes puedan entregar esta tarea. La fecha de publicación de calificación será el 5 de abril del 2023. Esas son las consideraciones en cuanto a la entrega de la presente tarea, ¿sí? Entonces aquí tienen toda la información pertinente en relación a esta actividad. Nos vamos a continuación, vamos a ver el contenido y a realizar la explicación en función del material de apoyo que ustedes tienen en plataforma. Y vamos a iniciar. Ustedes en pantalla pueden observar, estamos con los tejidos,
correspondientes a esta unidad. Entonces dice, vamos a ver en qué consisten los tejidos, cuáles son las actividades preponderantes en relación a los tejidos. En los organismos vertebrados existe una gran diversidad de células, unos 200 tipos de células diferentes. Esta gran variedad de células se puede agrupar en 4 tipos de tejidos principales: el epitelial, el conectivo, es el muscular y por último el nervioso. Entonces la clasificación de las células o la agrupación de las células o los tipos de las células están constituidos de los siguientes tejidos principales, como es el tejido epitelial, el tejido conectivo, el tejido muscular y el tejido nervioso. En relación al tejido epitelial, reúne diversos tipos de tejidos que pueden tener función protectora, secretora o absorción. El tejido epitelial recubre la superficie del cuerpo, sus cavidades y conductos. Sus células son geométricas, más o menos regulares, y están unidas íntimamente. Eso quiere decir que están correlacionadas en cuanto a la función y en cuanto a las características. Por debajo del epitelio encontramos una membrana basal, formada por una red de fibras que conectan con el tejido conectivo. Entonces son las características fundamentales. Existen 2 grandes grupos de epitelios, o sea, el tejido epitelial se clasifica en 2 grupos de epitelios. El primero, el de revestimiento, que tiene una función protectora y de absorción, y el glandular, este es el segundo, cuya función es la secreción de sustancias. El epitelio de revestimiento está especializado en la protección de las estructuras que se encuentran por debajo de él. Las células del epitelio de revestimiento pueden constituir una o varias capas. Según esto podemos distinguir el epitelio simple, el estratificado y el pseudoestratificado. Las células además pueden presentar formas muy variadas, pueden ser unas planas, otras cúbicas o también pueden ser cilíndricas. Así, teniendo en cuenta la forma de las células y el número de las capas que lo constituyen, podemos distinguir estos tipos de epitelios que ustedes pueden ver a continuación. Ahí se encuentran los tipos de epitelios que de acuerdo a su forma, los cuales tenemos. En cuanto al epitelio glandular, constituye las glándulas, órganos especializados en la fabricación y secreción de sustancias. Según su lugar de secreción, distinguimos 3 tipos de glándulas: las exócrinas, las endocrinas y las mixtas. Esa es la clasificación de las glándulas. En cuanto a el tejido conectivo son un grupo de tejidos con funciones diferentes. Unen entre sí y distintos órganos. Dicho de otra manera, su nombre mismo lo indica, el tejido conectivo, ¿qué es lo que hace? Conectar o unir a diferentes órganos entre sí. Llenan huecos y espacios entre los diferentes tejidos. También constituyen elementos de soporte y de movimiento. Los principales tipos de tejidos son los siguientes. En primer lugar, el tejido conjuntivo. Tiene la función de unir órganos y tejidos. Según la cantidad de fibras que lo constituyen, pueden ser laxo, esto quiere decir pocas fibras, o puede ser fibroso, muchas fibras. Esas son las 2 características en cuanto al tejido conjuntivo. En cuanto al tejido adiposo, es un tejido formado por células llamadas adipocitos. Su función principal es de la reserva de energía, pero también realiza una función protectora bajo la piel, alrededor de los riñones y también alrededor del corazón. Este tejido adiposo, por ejemplo, cuando nosotros faenamos un pollito, ustedes han visto que, por ejemplo, alrededor del hígado o alrededor del corazón hay una telita, hay una membrana que está recubriendo. Ese es el tejido adiposo. ¿Qué es el tejido adiposo? Prácticamente reserva la energía, pero también protege o divide a cada uno de los órganos de los cuales está recubriendo. Es la función principal del tejido adiposo. Aquí nosotros podemos ver el tejido conjuntivo izquierdo y el adiposo del tejido a la derecha, cómo están constituidos cada uno de ellos.
En cuanto al tejido cartilaginoso, es fundamental. El tejido cartilaginoso está formado por células llamadas condrocitos. Recubre el interior de las articulaciones y evita su desgaste. Por ejemplo, en nuestro caso, en el caso del hombre, en el caso de los seres humanos, a nosotros se nos va desgastando, se nos va deformando con el transcurso del tiempo, porque no hemos tenido una vida sedentaria correcta, porque no hemos desarrollado algún tipo de actividad física, porque la alimentación no ha sido la correcta, se nos va desgastando y vamos apareciendo y vamos teniendo dificultades y dolores de huesos, y aparece lo que es la famosa artrosis y una serie de enfermedades de los huesos, que no es otra cosa que la destrucción o la desaparición de huesos o pseudo huesos, que son los cartílagos que están recubriendo a cada una de las cabezas de los huesos o las extremidades de los huesos. Cuando nosotros hemos comido un pollo, una pierna de pollo, nosotros nos comemos la parte muscular, ¿no es cierto? A unos les gusta la piel, a otros no les gusta la piel, personalmente a mí, yo me muero por la piel, pese que es malo para la salud, pero yo sí, la piel del pollo, especialmente cuando es un pollo, el pollo roasted, la presentación es bastante rica. Nos comemos que consumimos luego de la piel, consumimos todo lo que son los tejidos, el músculo del pollo, ¿no es cierto? Pero nosotros sí hemos notado en las cabecitas o en los extremos del hueso, existen unos recubrimientos, existen unos huesos de color blanquecino, que por lo general, a mí digo personalmente, a mí sí me encanta morderlos y comerlos, porque son suavitos, tienen una textura diferente. Ese es el cartílago. Similar a ese cartílago tenemos nosotros en todos los huesos que existen en nuestro cuerpo, especialmente en las uniones entre huesos. Este cartílago tiene una función lubricante y protectora que evita que obviamente se acaben los huesos o que se froten los huesos directamente, sus estructuras. Y obviamente sirve de una forma de palanqueo para que nosotros podamos desarrollar nuestras actividades, podamos mover nuestros brazos, podamos mover nuestros dedos, podamos caminar, podamos trotar, podemos hacer diferentes ejercicios sin tener ningún tipo de dificultad. Ese es el tejido cartilaginoso. Es de una función predominante. Cuando empieza a desaparecer, pues repito, cuando empieza a desgastarse este tejido, especialmente lo referente al tejido cartilaginoso, empiezan ya a presentarse dolores en relación a los huesos, dolores artríticos que se les conoce, lo que obviamente tienen que ser compensados a través de la ingesta de determinados productos, especialmente lo que se denomina el colágeno. El colágeno es fundamental para que obviamente se recubra o vuelvan a regenerarse todos los tejidos cartilaginosos. Eso en función del tejido cartilaginoso. En cuanto al tejido óseo, los huesos en general, las células de ese tejido se llaman osteocitos. Este tejido forma los huesos y por tanto participa en el movimiento y en la protección de diversos órganos, especialmente en nuestra caja torácica. Nuestra caja torácica, perdón, en nuestra caja torácica nosotros tenemos órganos fundamentales. El más principal es el corazón, luego tenemos los pulmones, tenemos el hígado, tenemos determinadas estructuras de nuestros organismos que están protegidas por el sistema óseo. ¿Cómo? La caja torácica está toda recubierta o está estructurada por las costillas, y las costillas son un proceso mediante el cual se protege a todos estos órganos de vital importancia. Entonces aquí, en la siguiente gráfica nosotros podemos ver la micrografía del tejido óseo, tanto de izquierda y osteocitos de la parte derecha, cómo están conformados nuestros huesos y de todos los animales, cómo están conformados. El tejido muscular es quien recubre a todos estos órganos, en este caso, a todo el tejido óseo. Vamos a ver, el tejido muscular está formado por células denominadas miocitos, integrados por actina y miosina, dos proteínas con capacidad contráctil. Eso quiere decir que una característica fundamental del tejido muscular es que se contrae. Y el momento de contraer genera lo que es el movimiento.
¿no? El hueso como tal no genera el movimiento. ¿Qué es lo que genera el movimiento? Son los tejidos musculares. Al contraerse un músculo, ¿no? A través de de nuestro cerebro, nosotros podemos ordenar a nuestra mano que recoja los dedos, por ejemplo. ¿Qué es lo que está haciendo ahí? Está actuando el tejido muscular. Está contrayéndose para permitir que se cierren nuestros dedos y obviamente en la función contraria para poder extender nuestros dedos, abrir nuestra mano. Eso es lo que hace el tejido muscular. Tiene una capacidad contráctil y obviamente cuáles son los dos componentes fundamentales de las células óseas. Son los miocitos y también perdón, los miocitos, los cuales están integrados por la actina y por la miocina, que son las características fundamentales que tienen esos tejidos. Dentro de la clasificación de los tejidos musculares pueden ser estriados, pueden ser un tejido cardíaco y puede ser un tejido liso. Cuando hablamos del tejido estriado, está formado por células grandes que presentan numerosos núcleos. La contracción es rápida y voluntaria. Músculos que participan en la marcha, músculos que están desarrollando todas nuestras actividades. Esas son los estriados. La contracción es rápida y voluntaria. Eso quiere decir que nosotros decidimos si caminamos, no caminamos, si solicitamos a nuestra mano que cierre los dedos o que abra los dedos. Es voluntario. Por el contrario, el tejido muscular cardíaco está compuesto por células estriadas mononucleadas. Su contracción es rápida e involuntaria, mantiene el latido cardíaco. Por ejemplo, el latido de nuestro corazón. Nosotros no podemos ordenarle a nuestro corazón que se detenga, ¿no es cierto? Que deje de palpitar, que deje de moverse. Por lo tanto, el tejido cardíaco tiene un movimiento involuntario. Su movimiento o la contracción es involuntaria. En cuanto al tejido liso, posee células pequeñas alargadas con un solo núcleo. Su contracción es lenta e involuntaria. Movimientos del tubo digestivo, por ejemplo, eso también posee movimientos involuntarios. Nosotros no estamos indicando que tiene que desarrollarse, que tiene que mover cuando existe, por ejemplo, un bolo alimenticio, sino que ya automáticamente, como los autos con sensor, automáticamente siente algo, siente en este caso el bolo alimenticio y empieza a funcionar, empieza a moverse para desarrollar todos los procesos de digestión. Entonces ahí está presente el tejido liso. Otro de los eventos preponderantes e indispensables dentro del desarrollo de los seres vivos, especialmente de los animales, es el tejido nervioso. Está formado por dos tipos de células, las neuronas y las células gliales. ¿Cuáles son las más que tienen o tienden a enfermarse? Son las neuronas. Son las que tienden a alterar el comportamiento de las personas. Y son el tejido nervioso. El tejido nervioso hay que tenerlo mucho cuidado. En cuanto a las neuronas, son células muy especializadas que se caracterizan por su capacidad para generar y transmitir impulsos nerviosos. Esta consta de un cuerpo neuronal con un núcleo y gran parte del citoplasma. Varias dendritas. ¿Qué son las dendritas? Prolongaciones de escasa longitud que rodean el cuerpo neuronal. Tienen también un axón, que es una larga prolongación que parte del cuerpo neuronal. La transmisión del impulso nervioso siempre se efectúa desde la dendrita hacia el axón. La conexión entre dos neuronas tiene lugar sin contacto físico y a través del espacio que las separa, la sinapsis. Ese es el espacio que le separa a cada uno de ellos. En cuanto a las estructuras, vamos a ver las células gliales. Se interponen entre las neuronas y pueden ser de las siguientes características. Pueden ser los astrocitos, los cuales tienen aspecto estrellado y transportan sustancias nutritivas desde la sangre hacia las neuronas. También actúan como soporte enlazando entre sí los distintos componentes del tejido. En cuanto a la microglia, tienen un aspecto espinoso y son móviles. Capturan y dirigen sustancias de desechos y desempeñan una función defensiva. En cuanto a las células de Schwann,
contienen mielina, una sustancia de gran importancia en la transmisión del impulso nervioso. Forman pequeñas envolturas en diferentes zonas a lo largo del axón. Esas son las características fundamentales en cuanto está constituida, está estructurada una neurona. Y aquí en el gráfico ustedes pueden observar, y este gráfico es el que ustedes tienen que dibujar en la parte última de su trabajo. Ahora, si ustedes pueden investigar un poco más acerca de la estructura de la microglia del tejido nervioso, ustedes lo pueden hacer. Ustedes pueden, en Internet hay una infinidad de información relativa a estas actividades. Entonces aquí nosotros podemos ver en cuanto a esta estructura, nosotros podemos ver todas las partes fundamentales donde están constituidas, cada una de ellas lo que hemos venido desarrollando en relación a la neurona, hemos venido mencionando durante el desarrollo de la clase. Y dentro de ellos podemos mencionar desde la parte superior hasta la inferior, tenemos las dendritas. ¿Cuáles son? En el gráfico podemos observar las dendritas, podemos también observar el núcleo, podemos observar el cuerpo neuronal como tal, podemos ver el axón de dónde a dónde va, prácticamente es como una pequeña culebra que está interconectada, lo que forma el axón. Tenemos las células de Schwann que están constituyendo la mielina, tenemos al final, tenemos las terminales axónicas. ¿Cuáles son? Prácticamente son las terminales finales dentro de las dendritas que están formando también el axón. Esas son las estructuras que nosotros podemos observar, que nosotros podemos ver en relación de esta actividad fundamental que desarrolla nuestro cuerpo, o que está constituido nuestro cuerpo, dicho de mejor manera. Entonces aquí hemos visto una serie de actividades, una serie de estructuras en relación a los tejidos, cómo están conformados, cuáles son su importancia, cómo están, obviamente, la importancia que tienen cada uno de ellos. Cada uno de ellos juega un papel fundamental en el desarrollo del cuerpo humano, en el desarrollo de las actividades del desarrollo del ser humano. Cada uno de ellos tiene una función preponderante dentro de nuestro cuerpo, por así decirlo. Cada uno de ellos obviamente juega un papel fundamental en relación a el soporte, en la protección y una serie de actividades que obviamente que se van desarrollando este tipo de estructuras que nosotros hemos podido observar. Vamos a ver una serie de actividades adicionales en relación de este tema. Por favor, si me mantienen apagados los teléfonos, los micrófonos, por favor, que me están haciendo una serie de interferencias. Compañero Milton, por favor, ya le apagué el micrófono y me lo vuelve a encender. Permítanme un segundito más. No sean porfiaditos, por favor, compañero Milton. Si me está escuchando, por favor, les solicito que mantenga apagado su micrófono. Vamos a ver un poquito más. Adicionalmente, vamos a ver una actividad más en relación a este tema. Compañero Milton, por favor, mantenga apagado su micrófono. Vamos a ver un poquito más acerca de los tejidos. Vamos a ver las características fundamentales de los tejidos. Vamos a ver, un tejido es un conjunto de células muy cercanas entre sí y que se organizan para realizar una o más funciones específicas. Eso quiere decir que obviamente los tejidos, en cuanto, o si nosotros hablamos del tejido epitelial, ¿qué es lo que hace? Es un conjunto de células
las cuales desarrollan una función similar, eso que es una función específica dentro del organismo. Vamos a ver y vamos a ir analizando un poquito más en el resto de la hora que nos queda. Existen 4 tipos básicos de tejidos, habíamos dicho, definidos de acuerdo a su morfología y función. Dentro de ellos podemos mencionar al tejido epitelial, al tejido conectivo, conjuntivo, al tejido muscular y al tejido nervioso. Esos son preguntas de examen. Esa es la división en cuanto a la estructuración de los tejidos, la clasificación de los tejidos. Dentro de esas categorías, nosotros vamos a iniciar con el tejido epitelial. Forma barreras protectoras y participa en la difusión de iones y moléculas. Dicho de otra manera, ¿qué es lo que hace el tejido epitelial? Permite, primeramente, protege a nuestro organismo, protege a nuestro cuerpo. Está formado directamente, cuando hablamos del tejido epitelial, prácticamente es la piel que está recubriendo nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que hace nuestra piel? Protege nuestros órganos, evita que se contaminen con microorganismos del exterior, nos permite segregar determinadas sustancias, nos permite también abastecernos de determinadas sustancias desde el exterior. Por ejemplo, los rayos ultravioletas del sol son bastante beneficiosos en el desarrollo de toda la estructura muscular, eso a través de la piel. En cuanto al tejido conectivo, subyace y brinda soporte a otros tipos de tejidos. El tejido conectivo, ¿qué es lo que hace? Como su nombre lo indica, conectar entre músculos, conectar entre huesos, y eso genera que exista un movimiento. Están rellenando huecos que pueden existir entre huesos, están desarrollando algunas actividades que permiten interconectar a cada uno de del resto de tejidos que existen en nuestro organismo. En cuanto al tejido muscular, se contrae para dar movimiento al cuerpo. Esa es la función principal, la característica principal del tejido muscular. Se contrae para generar el movimiento. El tejido nervioso transmite e integra la información dentro del sistema nervioso central y también del periférico. Esas son las dos características fundamentales. El sistema nervioso central, que es nuestro cerebro, y el periférico, que está integrado en el resto de nuestro organismo. ¿Qué es lo que hace el periférico? Emite las señales necesarias para que el organismo, obviamente, reaccione. Por ejemplo, cuando nos pinchamos el dedo con una aguja, está lejos del cerebro, pero obviamente a través del tejido nervioso periférico, la información de que se pinchó, de que le dolió, llega a su cerebro la información y usted automáticamente reacciona. Cuando se quema, cuando come algo demasiado picante, algo demasiado ácido, obviamente todos estos impulsos, todas estas reacciones nerviosas, obviamente llegan directamente al sistema nervioso central, que es nuestro cerebrito, a través de los periféricos, a través, en este caso, de la lengua, a través de los dedos, especialmente del epidermis, del tejido epitelial, está cargado por una infinidad de pequeñas coberturas nerviosas periféricas, las cuales llevan toda la información de lo que sucede a nuestro alrededor hacia nuestro cerebro. Como les había dicho anteriormente, prácticamente ustedes hoy en día, nosotros estamos hablando, haciendo una comparación con los autos modernos que están llenos de sensores, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que le indica un sensor? Que está cerca a que está cerca a un obstáculo, que paren porque de pronto va a estrellarse, una serie de cosas que le puede informar un sensor. Similar a esto son este tipo de órganos, en este caso este tipo de tejidos periféricos, tejidos nerviosos periféricos, los cuales van informando qué es lo que sucede en el desarrollo de nuestro cuerpo. En cuanto a los puntos claves sobre los tejidos, sobre los tipos de tejidos, vamos a ir viendo cada uno de ellos y vamos a ir analizando en esta primera etapa, vamos a poder ver aquí. En cuanto al tejido epitelial, características: alta celularidad, eso quiere decir que contiene muchas células; receptores sensoriales especiales, eso quiere decir los sensores sensoriales que son el tejido nervioso periférico. Esos son los receptores sensoriales especiales. Forma barreras vascular e inervado. Prácticamente, ¿qué es lo que hace? Estructura, regula la temperatura, también permite la regulación de la temperatura al estar en contacto con el medio ambiente. Superficies que tenemos dentro de la superficie es basal,
hemidesmosomas, membranas, la membrana basal, eso quiere decir que si ustedes, y lo nos ha sucedido a todos, si nosotros nos cortamos un dedo, nosotros, qué sé yo, por accidente hacemos alguna cosa, inmediatamente, ¿qué es lo que sucede? Se rompen los vasos y eso genera un desangramiento. Obviamente está constante dentro del tejido epitelial. El apical, lumen, microvellosidades, cilios, estereocítios, lateral, uniones adherentes, uniones estrechas, desmosomas, uniones de gap. Esas son las estructuras en cuanto al tejido epitelial, que también está interconectándose con el resto del organismo. Dentro de los tipos de los tejidos epiteliales tenemos los escamosos, los cuboidal, el columnar, el simple, el estratificado, el pseudoestratificado y el especializado. Esos son los tipos de epitelios que existen en nuestro organismo. En cuanto al tejido conectivo, en cuanto a la estructura del tejido conectivo, este se encuentra constituido por células estructurales inmunológicas, de defensa, de reserva de energía, matriz extracelular, sustancias fundamentales, fibras proteínicas. En cuanto a los tipos de fibras, tenemos las de colágeno, las reticulares y las elásticas. En cuanto a la clasificación, propiamente dicho, es el denso, el laxo, el embrionario, tenemos el mesenquima, el mucoide o mucosas. Especializado tenemos el cartílago, que está dentro de este tipo de procesos conectivos. También tenemos el adiposo, el óseo y también la sangre. Están constituidos dentro de este tejido. En cuanto al tejido muscular, el tejido muscular, la característica fundamental de este tejido es elástico, extensible y contráctil. Por tanto, este genera el movimiento. En cuanto a los tipos de tejidos musculares, tenemos el esquelético, tenemos el cardíaco, tenemos las uniones de gap, los discos intercalares, tenemos el liso, tenemos el estriado y también el no estriado. Y en cuanto al tejido último, al tejido nervioso, tenemos las neuronas, tenemos la soma, cuerpo celular, las dendritas, los axones, los ganglios en sus estructuras o en su nomenclatura SNP, los núcleos. Tenemos en cuanto a los astrocitos, a los oligodendrocitos, las células de Schwann, las neurolemoncitos, las microglias, las barreras hemoencefálicas que están constituidas dentro del tejido nervioso. Todos ellas juegan un papel fundamental para llevar la información requerida a nuestro cerebro para que obviamente reaccione de acuerdo a las características del medio ambiente y a los diferentes eventos que se pueden dar en relación de nuestro cuerpo. Cada uno de ellos está formando, está interconectado de forma directa y funcionan como el engranaje, como la estructura de un motor. Volviendo a ponerles como ejemplo el motor de un carro. Cada uno de ellos tiene una función específica, pero a su vez cada uno de ellos están interconectados con la finalidad de que cada uno de ellos desarrollen una actividad principal y obviamente interconectados obviamente generen una correlación entre todos los organismos que están conformados. Cada uno de ellos son de vital importancia dentro del desarrollo de la vida de cada uno de los individuos y por ende hay que saberlos cuidar y saberlos proteger a través de una correcta alimentación, de un correcto descanso, de desarrollo de actividades físicas y otras características más que permitan mantener una saludabilidad de cada uno de estos órganos y cada uno de estos tejidos que van conformando y se van estructurando dentro de nuestro cuerpo. Esos son los temas que nosotros hemos tratado durante el desarrollo de la presente clase. Ustedes tienen toda la información pertinente. Espero que les vaya súper bien el desarrollo de la presente tarea. Recuerden que toda la información pertinente está subida a su aula virtual. Sigan revisando y sigan cumpliendo con todas las actividades. Señoras y señores, de esta manera llegamos ya a la parte final del desarrollo de la presente clase. Me despido de todos ustedes y nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Señoras y señores, una feliz noche. Gracias, Licen. Gracias, Gracias, Licen. licenciado. Noches. Muchas gracias, licenciado. Gracias, Licen. Buenas Muchas noches. gracias. Que Dios Gracias, les Licen. bendiga.